Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, Señor. Por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo, para que puedas iluminarnos y enseñarnos, Señor, sobre este mensaje que vamos a ver esta mañana. Y, Señor, ayúdanos con todo esto y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Y bueno, seguimos nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y ya vimos mucho sobre el contexto y también contraste, esa comparación en general. Y hoy vamos a comenzar viendo los temas en el libro, es decir, si recuerdas ese versículo en Isaías, mandamiento tras mandamiento. Entonces vamos a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 48 dice, vamos a comprarlo. Y alzaré mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Entonces podemos ver que la Biblia igualiza mandamientos con estatutos. Vimos antes que también se llaman preceptos. Entonces todo eso son básicamente temas, cosas generales que están en el libro. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. ¿Qué quiere el Señor con nosotros sobre estos estatutos, sobre sus mandamientos? Deuteronomio 6 y versículo 1 dice, esos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase que hagáis en la tierra a la cual vosotros pasáis para heredarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Entonces parece que tenemos que guardar estos estatutos. Tenemos que enseñarlos a otros, incluyendo nuestra familia, ¿sí ves? A las generaciones. Versículo 24. Y nos mandó Jehová que hiciésemos todos estos estatutos para que temamos a Jehová nuestro Dios. Entonces tiene que ver con temiendo a Jehová también. Si guardas los estatutos, para que hayamos bien todos los días, para que nos dé vida como parece hoy. Y puede ser que Dios te da vida. Para un cristiano, vida eterna, ¿cierto? Específicamente. Entonces parece que temas son muy importantes. Bueno, vamos a Salmo 19. Salmo 19. Ver más sobre estos estatutos. El temor de Jehová, todo eso. Salmo 19. Y versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Entonces los mandamientos y preceptos de Jehová son lo mismo. La Biblia es un precepto, o tiene todo ahí. Versículo 9. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los derechos de Jehová, verdad, todos justos. Y ahora podemos ver que el temor de Jehová tiene que ver, y es la Biblia, los mandamientos de Dios. Los estatutos aquí, ¿sí ven? Entonces, si guardas los mandamientos, muestras que temes a Jehová. Es simple, pero vas a ver que muchas personas no guardan todos y por eso a veces guardan estatutos que no tienen que ver con ellos, que son para otro grupo de personas en otro tiempo de historia. Eso es parte del problema. ¿Qué podemos recibir de esos estatutos? Salmo 111. Salmo 111.
y versículo 10. Salmo 111 y versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entendimiento bueno es a todos los que guardan sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces podemos ver que podemos recibir sabiduría. Podemos recibir entendimiento. Y no vamos a verlo, pero este versículo en Proverbios 9, versículo 10, dice que podemos recibir ciencia por esos estatutos, por esos mandamientos, ¿sí? Y sabiendo eso, ya puedes ver que temas son muy importantes. Son básicamente las cosas generales en la Biblia con que usted cuando se va a la Biblia interpreta todo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es comenzar con los temas que son muy generales y simples. ¿Okay? Los temas grandes, los temas eternos, si quiere decirlo así, que extiende entre toda esta Santa Biblia. ¿Okay? Y la verdad que estos son los temas que puedes recibir muy rápido, que puedes recibir por leyendo la Biblia, que puedes recibir por oyendo la Biblia predicado, enseñado, etc. Estas cosas generales siempre vas a ver repetido. Un ejemplo de esto es la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, viviendo una vida santa para el Señor, porque Él te salvó. Esas cosas principales, ¿sí? Entonces son muy importantes, porque si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo, no eres salvo. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos temas grandes, esos temas simples. Pero también, después de eso, vamos a ver algunos temas complejos, ¿sí? Que requieren que procuras la Biblia con diligencia. Y esto tiene que ver con entendiendo revelación, entendiendo profecías, entendiendo revelación progresiva, distribuyendo la palabra de verdad de una manera bien, buena. ¿Sí? Y es por eso que enseñé contexto y comparación antes, porque requiere sabiendo eso para ver esos temas complejos, ¿sí? Okay. Y lo que pasa es cuando tienes un tema complejo, estás agregando y edificando encima de esos temas simples. Eso es lo que vas a ver. Es como cuando entras a escuela, tiene nivel 100 y nivel 300. Es algo así. Okay. Y lo que tienes que entender, hermano, es que los temas complejos no deben contradecir los temas simples. Porque si hay 90% del tiempo cuando eso pasa, usualmente su tema complejo, su doctrina que es compleja, hay un problema con eso. Usualmente es eso, es usted. Porque la cosa simple todos pueden ver. Bueno, todos que son salvos. Yo sé que hay personas que leen la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Obviamente tienen un problema. Ellos no entienden ese tema simple de que Jesús es Dios. Y debemos mostrar eso a ellos, ¿sí? Pero hablando de cosas que son complejas entre cristianos, entre discípulos de Dios, debes chequearlo con ese tema simple para averiguar si es correcto o no. Okay. Y bueno, voy a comenzar usando el primer tema que vamos a ver durante este estudio, que es el Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento, para ver la diferencia entre temas generales y simples y las cosas complejas que pueden ser edificado y agregado sabiendo este tema simple. ¿Sí? Vamos a ver. Okay. Antiguo Testamento contra Nuevo Testamento. Sabemos que hay perdidos y salvos que saben que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento en la Santa Biblia. Pero la cosa triste es que hay perdidos y salvos que no entienden por qué hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento en la Santa Biblia. ¿Sí, verdad?
Y puedes reconocer eso muy rápido si ellos dicen que el Nuevo Testamento comenzó en Mateo 1. Ya lo sabes. Ellos no entienden por qué Mateo está ahí. ¿Sí, no? Entonces vamos a ver eso. También sabemos que cuando miramos el Antiguo Testamento comparado al Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es enfocado o principalmente habla sobre los judíos, ¿cierto? Pero el Nuevo Testamento habla principalmente sobre la iglesia de Dios, que es principalmente llena de gentiles. Entonces puedes ver esas diferencias. ¿No? Y bueno, con eso vamos a ver lo que significa testamento según la Santa Biblia. ¿Sí ven? Vamos a comparar versículos. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 28 dice, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, eso es Jesús hablando a sus discípulos, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y aquí Jesucristo usa la palabra testamento, refiriendo a él instituyendo esa Santa Cena que hay algunos que ya celebran hoy en día, yo incluido. ¿No? Pero sí ve que hay un Nuevo Testamento y él está introduciéndolo, mostrando que hay una diferencia, es decir, a lo menos hay otro testamento antes de este testamento de Jesús. ¿Sí ven? Eso es donde sale Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Vamos a ver la definición que da la Biblia sobre un testamento. Hebreos 9. Y versículo 15 dice, y por esta razón, él, hablando de Jesús, es el mediador del Nuevo Testamento, para que entreveniendo muerte para la redención de las transgresiones que había dejado del primer testamento, se ve que hay dos, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa cosa de promesa, la herencia eterna, la vida eterna, la promesa. Vamos a ver que todo eso es conectado entre la diferencia entre esos dos testamentos cuando seguimos. Pero una cosa simple, siguiendo, 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Tú sabes, si tienes una última voluntad o haces un testamento, eso solamente está en fuerza cuando mueres. ¿Dónde recibieron eso? ¿Sí, verdad? Esto es más antiguo que la definición que está ahí en el diccionario de Webster's o el diccionario Real Académica Española. La Biblia es más antigua. 17. Porque el testamento es firme después de muertos, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, comienza con la muerte del testador. Puede ser que Jesús está enfrente de ti, pero el Nuevo Testamento no comienza hasta que Él muere. Entonces podemos aprender algo sobre eso. Número 1. Cuando ves una religión que dice que tiene otro testamento del Señor Jesucristo, como los mormones, eso es parte del título de su libro falso que se llama Libro de Mormón. Dice otro testamento de Jesús. Solamente pregúntales, ¿cuándo fue que Jesús murió otra vez? Porque si Él no murió, ¿sabes qué? Su testamento no es válido. Biblia. Eso es como destruyes una doctrina falsa. ¿No? ¿Sabes que Jesús nunca va a morir? Otra vez, Revelación 1. Pero siguiendo. ¿Cuándo fue que Jesús murió en los evangelios? Vamos a ver uno. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27 y versículo 50 dice. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio
el Espíritu. Y ahí cuando Él murió, eso comenzó el Nuevo Testamento, según la Biblia. Entonces, antes de eso, incluyendo Mateo 26, eso no era Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba hablando y predicando en su ministerio, nada de eso era el Nuevo Testamento, todo eso era antiguo. Pero la razón por qué los evangelios están incluidos en esa parte del libro que se llama el Nuevo Testamento generalmente, ¿sí? Es porque Jesús murió en los evangelios. ¿Ya entiendes? ¿Ah? Y en los otros evangelios es Marcos 15:37, Lucas es Lucas 23:46 y Juan 19:30. Pero no vamos a ver eso. Solamente quería darte la lista para que sepas. Okay. Entonces Dios ponía a Mateo y Juan en el Nuevo Testamento para que podamos ver la transición por medio del Mesías y su vida, muerte y resurrección del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, cuando personas sacan doctrina del ministerio de Cristo y dicen que eso aplica a ti en una manera directa, porque como es escrito a un cristiano, ellos no entienden eso para nada. Yo entiendo que eso puede ser aplicado espiritualmente, pero eso es diferente. ¿Es directamente escrito a mí? No. Porque el Nuevo Testamento ni siquiera comenzó hasta estos versículos. Yo no puedo ignorar eso. Yo creo toda la Biblia y debo interpretar la Biblia según la Biblia. Es decir, dejar que Dios enseñe a mí. ¿Sí ven? Yo estoy predicando, lo siento. Siguiendo, concierto. Pero Manuel, un concierto y testamento son lo mismo, ¿estás seguro? Vamos a Hebreos 8. Vea que testamentos no comienzan sin la muerte del testador. ¿Es lo mismo con un concierto? Creo que ya saben que no es así. Okay. Hebreos 8. Hebreos 8 y versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto, no según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Y puedes seguir leyendo ahí. Esto está de acuerdo con lo que dice en Jeremías 31, creo que es versículos 31 a 34, un nuevo concierto. Vea que un concierto tiene que ver con, solamente dos grupos están incluidos. ¿Sí? Y no requiere muerte. Porque Hebreos fue escrito después del Nuevo Testamento, pero Dios no hizo un nuevo concierto ya. ¿Sí? Porque Israel tiene que ser renacido como una nación en el futuro cuando aprendes todas las cosas complicadas. Pero a lo menos cuando lees aquí, das cuenta, esto no pasó cuando lees Hebreos 8. ¿Sí? Entonces, conciertos y testamentos no son lo mismo. Pero el nuevo concierto puede pasar porque el Nuevo Testamento pasó. El Nuevo Testamento es el base del nuevo concierto. Pero eso es estudiando más. Vamos a ver todo eso, esas cosas cuando seguimos. Yo quiero seguir agregando y agregando, así que cuando terminamos con esta parte de aprendiendo el libro, ya sabes las cosas primarias de creyentes de la Biblia, básicamente. ¿Okay? Siguiendo, la doctrina del Antiguo Testamento. ¿Okay? En Juan 1 y versículo 17 dice que la ley de Moisés fue dada. Pero ¿quién dio eso a Moisés para dar a los judíos? ¿Es de quién? Pues sabemos que es de Jehová. Entonces, principalmente la doctrina del Antiguo Testamento es de Jehová a un hombre que se llama Moisés, ese profeta. Vamos a Deuteronomio 1. Deuteronomio 1 para ver esto.
Deuteronomio 1 y versículo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y esas palabras son de Deuteronomio. Jesús citó Deuteronomio como si fuera su libro de doctrina a Satanás. Para que veas como la importancia de Deuteronomio. Versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, y vea que fue Jehová que dio las palabras a Moisés, a Israel. ¿Sí ve? Harto habéis estado en este mundo. Vamos al capítulo 4, Deuteronomio 4 y versículo 1. Para ver Moisés confirmando la verdad que Jehová dio las palabras a él. Entonces sí, fue dada de Moisés, pero son de Dios. La doctrina es de Dios. ¿Sí? Queremos la doctrina de Dios, como Él piensa, como Él interpreta la Biblia. Yo quiero saber lo que Él piensa, nadie más, nadie menos. Gloria a Dios. Deuteronomio 4 y versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que hagáis y viváis y entréis y heredéis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Gracias, Señor. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. ¿Sí ven? Y Moisés entiende que sí, yo estoy dando las palabras, pero son de los mandamientos de Jehová. ¿Sí ven? Y tú debes guardar las palabras de Jehová que son dados por mí. Versículo 5. Mira, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para heredarla. Guardad pues y haced, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, que oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido, gente grande es esta. Eso fue porque Jehová dio esa doctrina a Moisés para Israel. ¿Sí? Para que lo guardan y lo hacen. Y bueno, la doctrina del Nuevo Testamento es de quién. ¿Sí? Bueno, la ley de Moisés fue dada, pero si se sigue en Juan 1:17, vas a ver que la gracia y la verdad viene por Jesucristo, porque Él es lleno de gracia y verdad. Y sabemos que el Nuevo Testamento es muy enfocado en gracia, ¿no? ¿Ah? Entonces es de Jesús, pero ¿a quién fue dado? ¿A quién? A Pablo principalmente. Te muestro. Vamos a Romanos 16 y Romanos 1. Romanos 16 y Romanos 1. Romanos 16 y Romanos 1. Y cuando lees Romanos vas a ver que Romanos es un poco raro cuando termina, porque tiene 4 fines. ¿Cómo por qué? Vamos a mirar la última. El por qué es otro estudio. Romanos 16 y versículo 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. A Él solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Y aquí Pablo dice que fue por mandamiento de Dios que ese mismo Dios puede confirmar el evangelio y la predicación de Jesucristo a las naciones para que puedan obedecer la fe, es decir, ser salvos. ¿Sí ven? Entonces Romanos es de Jesús, de Dios, a Pablo.
Si quieres saber por qué Pablo escribió esa última doxología, o fin, en Romanos 1 y versículo 9, él escribe, o él dice, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si de algún modo ahora al fin haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para venir a vosotros, porque deseo en gran manera veros para repartir con vosotros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la mutua fe, la vuestra y juntamente la mía. Y aquí Pablo quería que eso pasa, pero se dio cuenta cuando terminó su epístola que Dios ya dio ese don espiritual por medio de él a esta gente, ¿sí ven? Imagino que él regresó y cuando dio cuenta de eso dijo que Dios, esto es a ti. Confirmaste y respondiste a mi oración. ¿Sabes qué? Romanos es un don espiritual de Dios a nosotros, para que podamos obedecer la fe. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio es el libro de doctrina del Antiguo Testamento y Romanos del Nuevo Testamento. Entonces, si no sabes Romanos, no sabes nada. Hay muchos cristianos que se ahogan en Romanos y por eso creen doctrinas falsas. ¿Sí, ¿no? Siguiendo, acuerda que la gracia está en Cristo Jesús, pero fue dado a alguien para dar a nosotros, ¿cierto? Vamos a Efesios 3. Vamos a ver que Pablo admite lo mismo que Moisés. Efesios 3. Efesios 3 y versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Y ahora esa palabra dispensación, que creyentes de la Biblia hablan de dispensaciones, vea que la Biblia habla de eso. Eso es porque hablan de eso. No es algo que fue creado del aire. ¿Sí, ¿verdad? Dispensación. Si tienes un dispensador, algo sale de eso, es dado a ti. ¿Sí? En este caso, Dios dispensó gracia a Pablo para enseñarnos cosas y vamos a ver qué es. Tanto como él hizo lo mismo con Moisés. Dios dio las cosas a Moisés para dar a otros. Entonces, toda esta doctrina, como debes ya dar cuenta, porque la Biblia es doctrina, cada palabra, ¿sí ven? Es de Dios. Pero siguiendo el versículo 3. Nos estaba prestando atención al estudio, ya sabes eso. Versículo 3. Es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora has revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hablando de ese paréntesis, eso puede referir a Romanos, porque Romanos fue escrito antes de Efesios. Pero siguiendo. Que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa, esa palabra promesa otra vez, en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, ¿sí ve? Dios dio la gracia, porque la gracia es en Cristo, Cristo es Dios, según la operación de su poder. Y vea que él admite eso. Y si quieres saber a dónde, en Gálatas 1 y versículo 12 dice que él recibió revelación directamente de Jesucristo en un monte que estaba, o pues no en un monte, pero dijo que estaba en Arabia, y él recibió eso antes de hablar con otros apóstoles. Y si quieres saber cuál monte, en Gálatas 4 y versículo 25,
Dice ahí que hay un monte árabe que se llama Sinaí. Horeb, donde Moisés recibió su doctrina. Cosas complejas, puedes estudiar eso después. ¿Okay? Y es por eso, ¿okay?, que puedes ver mucha doctrina que es similar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conceptos grandes, como viviendo para Dios, fe, gracia, cosas así, ¿cierto? Y hay cosas diferentes también, porque hay un cambio. ¿En qué estás poniendo fe, por ejemplo? Tipo de ropa. En el Antiguo Testamento no podían mezclar telas de ropa. ¿Sí, y eso importó las cosas físicas. Pero en el Nuevo Testamento lo que importa es que eres modesta. No es que estás usando vestido o no. ¿Sí, ven? Es que eres modesto. Si eres una señorita, si tienes un vestido que se aprieta su cuerpo, eso no es modesto. Entonces no importa si estás usando un vestido, eso vale para nada. ¿Sí, ven? Enfocado en una cosa más grande, la cosa espiritual. O en el Antiguo Testamento puedes ver a los judíos orando contra sus enemigos para que Dios hace a ellos juicio. Ellos tenían derecho de hacer eso. Nuevo Testamento, debes orar para sus enemigos que conocen a Cristo y dejar que Dios tome decisiones sobre ellos en su vida. No usted pidiendo que Dios lo destruya físicamente. Dios quiere salvarles y debes estar de acuerdo con Él en eso. Deja que Dios mantiene a ellos como su problema y Él va a obrar con su corazón. ¿Sí ven? Bendecir sus enemigos, ¿sí ven? El opuesto. ¿Es como eso significa que lo que pasó en el Antiguo Testamento era incorrecto? No, porque eso fue el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo. ¿Sí ven? No hay contradicción, solamente reconociendo esa diferencia. Riquezas. Dios prometió riquezas a los que siguieron a Él, riquezas físicas. ¿Sí, no? A nosotros cristianos se promete a nosotros las riquezas que están en Cristo. Y puedes leer de eso, si seguimos en Efesios 3, vas a ver eso. Bienes celestiales son prometidos a nosotros, no necesariamente las cosas físicas, pero sí, Dios puede dar eso si Él quiere. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento Dios dio paz y cosas así a su pueblo también. No fue como Él no dio, Él solamente dio a uno y no al otro, pero uno es prometido como garantizado y el otro no necesariamente. Es lo mismo aquí. ¿Verdad? Entonces no pienses que Dios tiene que darte plata, Dios tiene que darte una casa. No, si tienes una casa, eso es una bendición de Dios, porque según Pablo, Él solamente prometió comida y ropa. Para que sepan. Mira a Jesús. Él tenía casa. Gracias, Señor, por este hogar, digo yo. Reconoce, cuenta las bendiciones que Dios te dio, que son físicas y espirituales. Y enfoque en los espirituales para que crezcas en el Señor. ¿Sí? Y eso llega a 5, físico contra espiritual. Porque sabemos que el Antiguo Testamento tiene esa vista terrenal. Enfoque en las cosas que son de aquí, las cosas físicas. Mirando la vista del hombre debajo del sol, todo eso. Pero el Nuevo Testamento tiene un enfoque en las cosas espirituales, las cosas celestiales, la salvación espiritual, la vida eterna, etc. Y puedes ver esa diferencia muy claramente. Y la razón por eso es que Dios, cuando Él dio en tu Nuevo Testamento, tú puedes mirarlo como el comentario de Dios sobre el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es la sombra de la imagen y sustancia que es el Nuevo Testamento, que fue hecho por el testador, es decir, Cristo Jesús. Y sabiendo el Nuevo Testamento, debes aplicarlo al Antiguo para tener toda esa imagen y foto de Jesucristo en sombras y Él revelándose ahí. ¿Sí, va? Entonces no eres completo si tienes solamente el Nuevo Testamento y no el Antiguo, y al revés.
necesita los dos y por eso Dios dio los dos, gloria a Dios. Okay. Y lo que vas a ver es que los que son religiosos enfocan más en el físico y no tanto lo espiritual, específicamente este libro. Y hay otros religiosos que enfocan en, que son espiritistas y todo eso, brujos, etcétera, enfocan en lo espiritual aparte de las cosas espirituales que están en este libro, rechazan la palabra de Dios. Eso es religión. No hay balance, ¿sí ven? No entiende cuál es más importante. Hoy en día estamos en el Nuevo Testamento, Jesús ya resucitó, debes enfocar más en eso, pero hay religiosos que dicen que son cristianos, que enfocan las cosas físicas, sacan cosas del Antiguo Testamento que no deben sacar. Eso es un problema. Eso básicamente causa contradicción y por eso no son salvos, ¿sí ven? Que no están confiando en Cristo, están confiando en Cristo más otra cosa, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, otra cosa que es parte de esto, misericordia contra gracia. Sabemos que hay más misericordia manifestada en el Antiguo Testamento que gracia, pero los dos están ahí. Y hay más enfoque en la gracia en el Nuevo Testamento, pero también hay misericordia. ¿Sí? Pero uno es más principal que el otro en cada testamento. ¿Qué significa? Misericordia es no recibiendo lo que mereces, porque cuando pecas Dios puede, justamente para que sepas, dejarte morir. Pero Él te da misericordia para que no recibes lo que mereces. La gracia es recibiendo lo que no mereces. ¿Sí ven? Es decir, vida eterna. Ninguno de nosotros merecemos eso por ese mismo pecado. Pero por la misericordia, Dios obra con nosotros para que podamos poner confianza en su Hijo para ser salvo. Y en ese momento Él nos da su gracia para que podamos estar con Él para siempre, jamás. Eso es como conectan en el Nuevo Testamento a lo menos. ¿Sí ven? Vamos a ver eso en acción. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 4. ¿Qué dice la Santa Biblia sobre misericordia y gracia? La Biblia dice: empero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí, va? Por su mucho amor con que nos amó, y ese nos se refiere a gentiles en el contexto. Entonces vea que Dios te amó por misericordia también. Entonces, cuando dice que Dios no ama a los perdidos, eso no es completamente correcto, pero entiendo lo que quieres decir. Estás mezclando el amor que Él tiene por misericordia y el amor de Dios, que es por la gracia que está en Cristo Jesús. Hay un tipo de amor ahí, pero no es lo mismo. ¿Verdad? Yo amo a mi familia diferente a los que están afuera, pero hay un amor ahí porque respeto a la gente afuera y no estoy tratando de robarles y hacer cosas así a mi prójimo. ¿Sí ven? No estoy aguantando rencor contra mi prójimo tampoco. Eso es un tipo de amor. Pero siguiendo, eso es otra cosa. Viendo eso, viendo cómo eso cruza. Porque la misericordia de Dios, eso termina. ¿Sí ven? La gracia de Dios, no. Pero siguiendo. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí ven? Estábamos muertos en nuestros pecados, pero por su misericordia en que nos amó, ¿sí ven? Dios dio a nosotros ese evangelio cuando confiábamos en Cristo, porque la gente de Efeso, ¿sí ven? Ellos ya ponían su fe en Cristo, ¿sí ven? Cristo y ya, que no Cristo más un bautismo, no Cristo más sacramentos, el Señor y lo que Él hizo para nosotros en Calvario, ¿sí ven? Y por eso somos salvos por la gracia, como dice ahí en los paréntesis. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si piensa que sus obras tienen que ver con la salvación, estás incorrecto. ¿Sabes qué? Sus obras tienen nada que ver. La verdad es que fue por sus obras que Dios tenía que ir al Calvario, ¿sí ven? Él se fue ahí por medio de lo que tú diste a esa cosa que se llama pecado, porque pecaste, decidiste pecar y eres un pecador. Tienes que reconocer eso para usted mismo, aplicado a ti. Yo soy un pecador, no que yo soy una buena persona, pero a veces peco. Eso es incorrecto. No, tú eres el problema, ¿sí ven? Y cuando reconoces eso, puedes arrepentir a Dios y poner su fe en Cristo Jesús. Y no vas a gloriar en sus obras, ¿sí ven? Porque vas a saber que eres salvo por la gracia de Dios, porque Dios hizo todo para ti. Y también después vas a reconocer que fue por la misericordia de Dios que seguiste vivo cuando estaba pecando. Dios te dio compasión y un tiempo por su longanimidad. ¿Verdad? Gloria a Dios. Tito 3, vamos a ver esto otra vez. Solamente voy a leerlo porque estamos perdiendo tiempo, no quiero exponer tanto. Estos son temas generales. Eso es porque hay estudios bíblicos para ver todo esto de una manera más detallista y profunda. Tito 3 y versículo 3. Porque también éramos nosotros insensatos en otro tiempo, rebeldes, errados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros ricamente por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por su gracia, ¿verdad? La justificación viene por la gracia. Seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Otra vez esa promesa de la herencia eterna, promesa, vida eterna, promesa. ¿Verdad? ¿No? Pero bueno, entonces hay diferencia en esos dos. Siguiendo eso, vamos a Romanos 11, que ya vimos que la gracia y obras parecen que no están de acuerdo, pero vamos a ver que hay un versículo que dice muy claramente que son completamente opuestos. Romanos 11 y versículo 6. Y si por gracia, luego no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia. Entonces, si quieres decir que puedes recibir gracia por obras, no crees este versículo. Estás contra Dios. Su opinión tiene nada que ver. Siguiendo. Mas si por obras ya no es gracia. Eso es lo más claro que hay. Es como necesario de nacer otra vez. Claro. Eso es su interpretación. ¿En qué mundo estás viviendo? Lee el versículo y créelo. Es que no lo crees. 6. Mas si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí ven? Completamente opuestos. Y es por eso, para subirlo un poco más, hay creyentes que creen que hay dispensaciones en que gente son salvos. Escucha lo que están diciendo. Son salvos por la fe más obras. Y yo entiendo por qué, porque creí eso antes también. Yo sé todos los versículos, entonces yo puedo enseñarte la doctrina, si quieres. Pero es incorrecto porque hay una contradicción con este versículo que no estás viendo. Hay una contradicción con Efesios 2. Solamente somos salvos por la gracia. La justificación que es de Dios por Cristo es por gracia y ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay muchos versículos. Puede ser
que hay una falta de información, hay otra cosa que debes considerar para juntar lo que usted está diciendo a la verdad. Y si encuentras eso, vas a unir los dos campamentos de bautistas, los fundamentalistas y los creyentes de la Biblia, ¿cómo se llama? Sí, bautistas que creen en la Biblia, yo no sé cómo se llama. No es una denominación, eso sí. Pero bueno, ¿me entienden? Eso es parcialmente correcto, pero no. Debes encontrar la cosa que falta para mejorar su tema complejo y su doctrina compleja, ¿sí ve? Para estar de acuerdo con una cosa simple, que somos salvos por la gracia. Entonces entiendo lo que quieres decir, pero hay algo que falta. Y fue por preguntando a Dios, hablando con muchos, escuchando los dos grupos, pensando, mirando versículos, que Dios puede mostrar a ti como a mí qué es la cosa que falta. Y vamos a ver. Pero antes de eso, otra diferencia. La justificación en el Antiguo Testamento contra esa justificación en el Nuevo Testamento. Déjame explicar. Vamos a Actos 11. Actos 11. Y ya vimos un poco sobre justificación en otro estudio, entonces no voy a explicar mucho. Pero Actos 11 y versículo 38, un estudio en esta serie, para que sepan. Perdón, Actos 13, no escribí mal. Actos 13 y versículo 38. Gracias, Señor. Estaba pensando, Señor, no hay un 38 o un 11. Mi culpa, obviamente. ¿Sí ven? Reconoce cuando es su culpa y deja que Dios te ayude. Actos 13 y versículo 38 dice. Esto es Pablo predicando y él dice a judíos: seaos pues notorio, varones y hermanos, que por hablando de Jesús, os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en es justificado todo aquel que creyere. Eso es la diferencia. La justificación de Cristo salva porque puede justificar de mucho más que la ley de Moisés. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a Deuteronomio 30 y Romanos 10. Entonces vamos a comparar los libros de doctrina para ver la diferencia. ¿Sí ven? Deuteronomio 30 y Romanos 10. Romanos 10 y versículo 5 dice: porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. Entonces hay justicia por la ley. ¿Pero qué es? Que el hombre que aquellas cosas hiciere vivirá por ellas. No dice vivirá para siempre jamás. No agrega la Biblia. Solamente dice vivirá. ¿Sí, ¿verdad? Okay. Ahora, dejando su dedo en Romanos 10, vamos a Deuteronomio 30 y versículo 11 para ver todo eso en el contexto aquí. Y después vamos a ver que el Espíritu Santo inspiró en Pablo la doctrina para nosotros en el Nuevo Testamento, y vas a ver una diferencia entre los dos contextos. ¿Okay? Deuteronomio 30 y versículo 11 dice: porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién nos subirá al cielo y tomárnoslo y recitárnoslo para que le cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar para que digas: ¿quién nos pasará la mar para que nos lo tome y nos lo recite para que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está el negocio, en tu boca y en tu corazón, para que lo hagas. Entonces ves ahí mucho sobre haciendo, cumpliendo, haciendo, cumpliendo. ¿Sí ven? Dejando su dedo en Deuteronomio 30, Romanos 10.
Como dijo Moisés, si lo haces, vas a vivir. Versículo 6. Más de la justicia que es por la fe, ¿sí ven? Dos tipos de justicia. Dice así, no diráis en tu corazón quién subirá al cielo, suena familiar. Pero vea que la fe va a poner ahí la persona que lo hizo. Esto es para traer de lo alto a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Más que dice, cercana te está la palabra, es a saber, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salud. Entonces, no que lo hagas, sino que crees. ¿Se ve la diferencia? Romanos 10 y versículo 4. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo para dar justicia a todo aquel que cree, conectando con Actos 3. ¿Sí ven? Porque Cristo hizo todo para ti. Confía en Él. Diferencias. ¿Sí ven? Pero, ¿qué me está diciendo Manuel? Entonces, si cuando hicieron la ley Antiguo Testamento solamente viven y ya, pero murieron, que no van a resucitar, ¿qué pasa con todas esas promesas y todo eso? Buena pregunta. Yo sé por qué quieres decir fe más obras salva Antiguo Testamento, porque estás pensando en eso, pero deja que Dios muestre la conexión. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Y aquí vamos a ver la diferencia entre comunión con Dios y teniendo la promesa, es decir, renaciendo. ¿Sí ven? La comunión con Dios existe en el Antiguo y Nuevo Testamento, tiene que ver con andando con Dios. ¿Sí ven? Pero solamente vas a ver que en el Nuevo Testamento la promesa es accesible para que no solamente estás andando con Dios, sino puedes ser parte de su familia. Y Dios tenía un plan con todo esto que Él describe por medio de Pablo para que tú puedas interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Hebreos 11, ¿sí ve? ¿Sí ve ese tema simple? Me ayuda a interpretar la cosa complicada. Hebreos 11. Estamos aplicando, hermanos, ya todo. ¿Sí, ¿eh? Hebreos 11 y versículo 1 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y tengo ahí buen testimonio como una frase de vocabulario de Dios sobre esta cosa de gente andando en su fe y haciendo cosas según la palabra de Dios. ¿Sí? Yo voy a dejar que Dios me da ese vocabulario. Versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester es el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si ven, fe en los dos testamentos, fe en toda la Biblia. Hay personas que dicen que no hay fe en el milenio porque Cristo está ahí. No puedes llegar a Dios y agradar a Dios sin fe, ¿sí? Ignorando la cosa simple. Pero fe tiene que ver con no viendo y puedes ver a Jesús. Y no viste a Jesús en Calvario muriendo para sus pecados. Hay el resto de la Biblia de antes en que tienes que confiar. ¿Verdad? Y yo tenía que aprender esto de una manera dura. Yo quiero salvarte todo eso, enseñarte ya la verdad. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, ¿sí ven?
Y la persona que da las promesas es la promesa propia, que es Cristo Jesús. Entonces ellos murieron en la fe, por su buen testimonio murieron en la fe, pero no tenían la promesa. Pero en el futuro van a recibirlo porque ellos tenían fe en Dios y siguió sus palabras, resultando en haciendo un arca o viajando a un país que no conoce, etcétera, etcétera, lo que ves en Hebreos 11. Versículo 3. Sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron con todo eso la promesa, habiendo Dios proveído alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Eso era el plan. Dios quería perfeccionar a los dos, pero su hijo tenía que morir primero. ¿Sí, verdad? Irreprensible, otra palabra para los que están debajo de la ley, que manifiesta ese mismo concepto. Filipenses 3. Filipenses 3. Y Pablo era irreprensible y vamos a ver lo que él hizo. Lo que él decidió hacer con Jesús, cuando Jesús llegó. ¿Okay? Entonces, si dices que yo soy salvo con mis obras, eres idiota, porque no comparas a Pablo, créeme. Ningún fariseo de hoy en día, no comparas a ellos, y ellos no van a ir al cielo. Todos necesitan a Cristo. Filipenses 3 y versículo 6. En cuanto a celo persiguiendo de la iglesia, uy, eso es duro, Manuel. Ok, necio, yo no sé. Eso fue lo que salió. Versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, escucha eso, de vida irreprensible. Mas aquellas cosas que me eran por ganancia las tuve por pérdida por amor de Cristo. Y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por estéril por ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. ¿Sí ves? ¿Okay? Entonces, si él tenía buen testimonio, era irreprensible por su fe en el Antiguo Testamento, vas a hacer lo que Dios dijo a ti. ¿Sí ves? En el futuro vas a recibir la promesa. En el caso de Pablo, ya la promesa estaba ahí, ya fue cumplido. Entonces él tenía que echar eso para Cristo y recibir la justicia que es por la fe. La fe de Cristo. Y ahora llegamos a 10. ¿Sí ves? Hay fe en la palabra de Dios, dependiendo de dónde estás en la Biblia, ¿sí ve? Y la fe de Cristo que es por la promesa. Vamos a Habacuc y Romanos. Habacuc 2 y Romanos 1. Habacuc es un profeta menor en el Antiguo Testamento. Y Romanos 1. Habacuc 2 y Romanos 1. Habacuc 2 y versículo 4 dice: He aquí que se orgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. No dice vivirá para siempre, ¿sí ven? Entonces, tienen su fe, porque según la palabra de Dios que recibieron en ese tiempo, Antiguo Testamento. Nuevo, Romanos 1 y versículo 17 dice: Porque en él, hablando de Jesús, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Sí ves? Solamente dice vivirá por la fe, no su fe. Hay una diferencia. De fe en fe.
Tú pones fe en la palabra que Dios te dio y Él te dará la fe de Cristo. Hoy en día, tú tienes que poner fe en Cristo Jesús, tienes que creer el Evangelio, obedecer el Evangelio de Cristo, que es arrepentir a Dios por lo que eres un pecador y poner su confianza en Jesucristo, el único que podía salvarte, y por eso Él se fue a Calvario, murió para sus pecados, fue sepultado 3 días y resucitó para que pudiera tener la justificación que es por la fe. ¿Sí ven? Antes, ellos tenían su palabra para obedecer, tenían buen testimonio y en el futuro van a recibir la salvación, van a recibir esta fe de Cristo en el futuro, la promesa, el renacimiento. Eso es como conecta todo. Entonces, fe más obras para tener buen testimonio, a ser irreprensible en los ojos de Dios, para que en el futuro Dios va a salvarles por gracia. Eso es la conexión de ese tema complejo. Y Gálatas 3, no tenemos tiempo hoy, pero en Gálatas 3 vas a ver la fe de Cristo, la promesa conectada con Cristo, que es el simiente de Abraham, y vas a ver que tienes que poner fe en Cristo Jesús para recibir la fe de Cristo que justifica. ¿Sí, no? Pero yo te dejo hacer eso solo. En Gálatas 3, esos versículos aquí, versículo 11, 16 a 18 y 21 a 26. Y es cuando entiendes todo eso que puedes responder a preguntas como esta. ¿Cómo recibes la vida eterna? Actos 16, vamos a ir. Actos 16 y versículo 30. Nuevo Testamento, ¿cierto? Actos 16 y versículo 30. Y sacándolos fuera les dijo, hablando de ese soldado que tenía arrastrado Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Porque cuando eres salvo recibes a Cristo, Él es la vida eterna. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cierto? Y ellos le dijeron, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Ellos dicen, no haces nada, tienes que creer en Cristo. Sí, entiendo eso, soy un cristiano. Si no eres cristiano, por favor, reconoce eso. Porque eso es el mandamiento de Dios a ti en el Nuevo Testamento. Pero vea lo que Jesús dijo en Mateo 19. Mateo 19 y versículo 16. Mateo 19 y versículo 16 dice: Y aquí uno llegándose le dijo, Maestro bueno. Esto fue un mozo, él llegó a hablar con Jesús. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Muy similar a la pregunta, ¿sí? Ven, 17. Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Tratando de ayudarle. ¿Sí? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Entonces me está diciendo que yo soy Dios. Estás reconociendo, mozo. ¿Sí? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿What? ¿Cómo? Eso contradice a Pablo, ¿no? Diferente testamento. Jesús no murió en Calvario. Entonces lo que Jesús dijo aquí a este mozo judío era correcto. Pero vamos a ver cuando seguimos que Jesús reconoció que había una transición pasando porque Él estaba ahí para salvar a todos. Entonces vamos a ver lo que pasó. 18. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice de mancebo, todo esto guardé desde mi mocedad, ¿qué más me falta? Dice de Jesús. Si quieres ser perfecto, ser perfeccionado por la promesa, ¿sí ve la conexión? ¿Qué va a decir? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, había un mandamiento que Jesús no ponía en su lista, que era el 10º, no codiciarás. Número 2,
Él dice, si quieres ser perfeccionado, hace eso, arrepiéntete de eso, ¿sí ve? Y sigue a mí. Yo soy la promesa. ¿Sí ve? La transición, Él está manifestando esa verdad a este mancebo. 22. Y oyendo al mancebo esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Parece que él es irreprensible aparte de ese mandamiento. Eso es la cosa. No podemos cumplir los 10 mandamientos, por eso todos necesitan a Jesús. ¿Okay? Estudio algo para pensar. Yo creo que ese mancebo era Pablo. Que los fariseos tenían riquezas. Pero eso es otro estudio. Puedes ver que conectando todo esto aquí, ¿sí? A lo menos reconoces la cosa simple, testamento diferente. Entonces, pensando en eso, bueno, Señor, no entiendo por qué lo dijiste, pero sé que tú dices la verdad, número 1. Y número 2, es un testamento diferente, entonces voy a dejarlo así. Pero cuando Dios te enseña, ya puedes explicar todo eso bien. Gloria a Dios. Y cuando eres así, eres humilde a las Escrituras. ¿Sí, ve? Eres humilde a Dios. Y Él va a darte más gracia para que puedas entender en su tiempo. Deja que Él te enseñe. Gloria a Dios. Y bueno, seguiremos con más temas en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por lo que mostraba a nosotros aquí sobre temas. Por favor, Señor, ayuda a nosotros de recibir estos temas generales y simples que quiere de nosotros, que podemos practicarlos en nuestra vida para que podamos seguirte, guardar sus mandamientos, temer a ti y ser sus discípulos, Señor. Y por favor, ayuda a nosotros para aprender más sobre su libro, Señor, más de su sabiduría, inteligencia, entendimiento y ciencia, Señor, cuando estamos aquí tratando de consumir su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.